Hola, buenas tardes. A ver, permítanme. Muchísimas gracias. Buenas. Entra a la segunda sala. Muy bien, muchísimas gracias por participar. Recuerden, como les decía, si no van a poner en un momento determinado micrófono, recuerden mutearlo para que no haya ruidos mentales y no haya interferencias de la charla. ¿Se entendió? Se pueden confirmar también a través del chat, se los agradezco mucho. A ver, veo que me escuchan. Excelente. Muy bien, pues en primer lugar, como les decía, muchísimas gracias por decidirse a participar en la charla de hoy de Traducción Vital de la Magia, en la cual continuamos recorriendo el texto que desde hace unas cuantas charlas ya recorrido, que es El arte de la guerra, de Sun Tzu. Texto muy interesante, muy interesante. Como he comentado en otras charlas, se trata de un texto que generalmente en Occidente, aunque tenemos cierta idea de cuál es, y al respecto también ocurre algo muy desafortunado que, por caso, la gente suele meterle ideas que efectivamente no se corresponde en realidad a lo que dice el texto. Y precisamente lo que recorremos con Traducción Vital es aprender a reconocer el orden que nos transmiten esos textos originarios, que nos enseñan esos textos originarios, gracias a el orden que aportan los 11 pasos de la magia metodizados por José Luis Parise. Y mi objetivo es ayudarles a ustedes a que aprendan por ustedes mismos, no solamente a reconocer ese orden en los textos originarios que incluyen, como les decía, el arte de la guerra, sino también a aplicarlos, o sea, aplicar los 11 pasos de la magia en sus propias vidas. Porque precisamente eso también es una traducción. Aprender a traducir lo que te enseñan los 11 pasos de la magia a aplicaciones concretas en tu vida. Al respecto, quiero iniciar y quiero que iniciemos recordando una cuestión que habíamos hablado al final de la reunión anterior, y es que yo les había propuesto que iniciemos y recorramos la reunión de hoy en base a preguntas. Atendiendo que hay algunos de ustedes que no participaron en la charla anterior, y previendo que tal vez no hayan escuchado esa charla, les recomiendo que la escuchen. En principio, si bien recuerdo, ya está publicada en YouTube. Si no la llegaran a encontrar, envíenme un mensaje después y yo me aseguraré de enviarles el link. De todos modos, en adelante también aviso que las charlas a partir de ahora no todas estarán publicadas abiertamente en el canal de YouTube, que es Agencia Prophecy, el canal de YouTube que yo gerencio y donde publico estos contenidos. No todas las charlas las publicaré de manera abierta en adelante, solamente algunas de vez en cuando según ciertos criterios que no corresponden al mismo que hablo, porque no, simplemente no es el tema de ahora. Bien, en cuanto a, como les decía, en la charla anterior yo propuse que realicemos la reunión de hoy en base a preguntas. Previendo, como les decía, previendo que no hayan escuchado esa charla, yo propongo actualizar eso respetándolo, actualizar ese referente respetándolo. ¿A qué me refiero? En primer lugar, iniciando yo haciéndoles una pregunta a ustedes y que ustedes también tengan posibilidad de poner audio para responder lo que consideren y sobre ese material continuar. Lo cual tampoco desplaza que ustedes tengan posibilidad de ubicar preguntas que quieran hacer ustedes específicamente. Preguntas que propongo que realicemos el ejercicio de asegurarnos de articular a lo que recorramos en esta reunión. O sea que lo relacionemos, es decir, relacionemos lo que queramos preguntar cada uno a el arte de la guerra, a lo que enseña Sun Tzu, a lo que enseña los 11 pasos de la magia. ¿Por qué les propongo esto? Porque se trata de un entrenamiento sutil que despierta circuitos mentales. Generalmente las personas, y les hago la propuesta de que escuchen al respecto, pónganse a hablar con gente y verán que muchas veces, a mí me resulta muy llamativo hacer la experiencia, verán que la gente se pone a hablar de cosas
y generalmente no se escucha, generalmente, 99,9,9,9% de los casos la gente no se escucha a sí misma. O sea, por caso, si alguien dice, te está hablando de por caso lo que quiero conseguir en la vida. Yo quiero poder viajar, poder hacerlo, de ahí a que lo haga. O sea, en primer lugar, ya tenemos claro que generalmente la gente no se escucha cuando habla. Y también sucede que tampoco se escuchan entre sí. Siquiera a un nivel básico, es decir, que se ponen a hablar de cuestiones, desarrollan temas y lo que se responden entre sí no lo tienen en cuenta. O sea, como es lo mismo, lo que se transmite ahí es casi que es lo mismo haber hablado de esa cuestión que no. Un caso muy grotesco al respecto son los partidos políticos y los debates políticos. Al final de cuentas, después de un debate en el Parlamento, lo que sea, es lo mismo. El resultado que se plasma directamente es que sea lo mismo haber realizado ese debate que no. O sea, no se escucharon los unos a los otros, no tienen en cuenta lo que se dice, etcétera, 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 etcétera. Pues bien, entonces, ante eso, lo que les propongo es que realicemos el ejercicio que les propongo ahora mismo. O sea, en primer lugar, yo les voy a realizar una pregunta a ustedes, sobre eso vamos a continuar trabajando ciertos pasajes, principalmente un pasaje de El arte de la guerra, y después también habrá un espacio para que ustedes pregunten lo que deseen preguntar. Les propongo en primer lugar que tengamos en cuenta el referente, sí, de que lo relacionen, o sea, relacionen lo que vayan a preguntar con conceptos que hayamos aprendido, que estemos aprendiendo en y desde la reunión de hoy. ¿Les parece interesante el planteo? Si lo pueden confirmar a través del chat. En un momento, si quieren poner el audio de sus micrófonos para confirmarlo por audio, también está ok. ¿Se escuchó? ¿Se entiende? Recuerden que el chat está a la izquierda. A ver, se entiende. Muy bien, excelente. Muchísimas gracias. Pues vamos. La pregunta que les propongo que recorramos en un primer lugar es: ¿qué es una guerra? Reubico. ¿Qué es una guerra? Si alguien les preguntara a ustedes, ahora mismo yo, ¿qué es una guerra? ¿Ustedes qué interpretan que es una guerra? Si yo te preguntara, ¿qué es una guerra? Por favor, ¿me lo podrías explicar? ¿Qué es una guerra? Podrían, a lo mejor, escribirlo a través del chat. Si les es posible, podrían también, como sucedió antes, abrir el audio y ubicarlo. Se los agradezco mucho. Ahí están, veo que también están escribiendo. ¿Qué es una guerra? Quiero asegurarme también de que recorramos esta pregunta. ¿Por qué? Porque estamos recorriendo el arte de la guerra. Entonces, también es interesante que aprendamos a pensar desde el orden iniciático que estamos aprendiendo sobre lo que nos plantean los... Veo que ahí había... Un combate con algo para... Una respuesta. ¿Sí querías ubicar algo más? Ahí se escuchó. Ulises, ¿querías ubicar algo más? Bueno, entiendo que no, si... Ahí, a ver ahora. A ver ahora, sí se escucha. Ya. Por ahí todavía queda un poquitito en caos a nivel de audio también. Yo entiendo que, para no esperar, entiendo que es posible tomar esa primera respuesta porque es muy interesante. Sinceramente, es muy interesante lo que planteaste. Muchísimas gracias en primer lugar por poner el audio. Súper interesante respuesta, sinceramente. ¿Por qué? Mencionaste guerra, definición. Un combate con algo para superarlo. Ok, se puede entender a nivel de idea. Ocurre, sin embargo, que tal y como nos enseña la iniciación, simplemente con ideas no basta. De hecho, por caso, en la Biblia, lo primero que nos enseña Dios, a través de ese compendio de iniciación que es la Biblia, es lo primero que encontramos en el universo es un caos. Y hay que aprender a aplicar ciertos pasos para, de ese caos, pasar a un orden propio. O sea, Dios creó algo que Él quiso crear.
generó algo propio, algo que decidió él. Y para eso tuvo que poner palabra. Por eso les propuse el ejercicio de la pregunta, para que tengamos posibilidad de poner en palabras ciertos conceptos que damos por supuestos y que, por darlos por supuestos, obtenemos las densificaciones caóticas que encontramos a través, por caso, de los periódicos todos los días. Y no solamente a nivel social, sino a nivel de la vida de cada uno. Como les decía, mencionaste antes, Ulises, definición de guerra. Sí. Un combate con algo para superarlo. Yo te podría decir, por caso, escucho lo que has dicho. ¿Cuántos bandos hay? En ese... Dos. ¿Seguro? Yo te pregunto, combate con algo. Uno más que el Tratemos de escucharlo primero. Si yo te digo, Sí. yo peleo contigo, o yo, vamos a utilizar el mismo término que empleaste, yo peleo contigo. ¿Cuántos bandos hay ahí? Dos. Sí, escúchalo otra vez. Peleo contigo. No es peleo contra ti. Es peleo contigo. Si yo te digo que vamos a hacer algo, si yo voy a hacer algo contigo, ¿significa que yo voy a hacerlo contra ti o lo vamos a hacer juntos? Voy contigo. Si tú vas a... Ajá, conmigo. Claro, Un solo bando. efectivamente. Nos damos cuenta en primer lugar de ese pantallazo. La gente, y además es que esto es, en un primer lugar, esto se le llama así, es un instante para ver, que nos permite comprender el funcionamiento de ciertas leyes ocultas que rigen en todo en el universo. Cuando tú trataste, porque lo tenías en idea, y se puede comprobar que tenías una idea diferente, porque mencionaste al principio dos bandos, o sea, un bando contra otro bando, pero lo que dijiste no es eso. Sí. Lo que dijiste es un combate con algo. O sea, ¿por qué menciono esto? ¿Qué es lo que suele suceder? Generalmente en la vida humana, en la vida de todos nosotros, en la vida de cada uno de nosotros, encontramos, suele ser, ciertos conflictos. Uy, ¿qué hago respecto de esto? Claro, y se diría que dos o más partes es que están en conflicto. Pero no es eso lo dicho. Como les decía, ok, resulta que yo tengo que pagar una factura, pero no alcanzo a pagarla. Hay una situación de conflicto. Yo contra la factura. Uy, tengo cierta relación, cierta cuestión respecto de mis relaciones, de que me peleo contra tal grupo de personas o contra tal persona de mi familia. Tengo ciertas dificultades en mi trabajo. No tengo una buena relación respecto de mis compañeros de trabajo. ¿Qué es lo que piensa generalmente la gente? Un bando contra otro bando. Una guerra. Sin embargo, lo que nos permite escuchar la lógica del método de la magia es que hay ciertos hilos ocultos, inconscientes, que rigen todo y que van más allá de lo que parece. Parece que hay dos bandos, pero lo que nos permite escuchar la palabra, lo que nos permite atender la aplicación de escuchar a la palabra, es que en realidad no hay dos bandos, hay uno solo. Es lo mismo exactamente que sucede cuando por caso alguien dice me pegué contra Juanito. No, me pegué con Juanito, cuidado, porque ahí traté de taparle el culete al culete. No dice me peleé contra Juanito, dice generalmente me pegué con Juanito. Pongamos, me pegué con Juanito. Uno podría decir, ¿cuántos bandos hay ahí? ¿Qué pasa? ¿Te pegaste tú a ti mismo con él? Normal que viniera después de hecho un Cristo. ¿Que he hecho un Cristo? No, disculpen. Eso es una tapada ¿cómo se dice? Una tapada de culito. No, porque Cristo precisamente lo que hacía es atravesar eso. Atravesar el combate hacia afuera. ¿Combate hacia afuera qué significa? En primer lugar, la enseñanza nos enseña a reconocer tres esfinges. Esfinge número 1, combate hacia afuera.
Pretender pelearse contra el otro porque es el otro el que tiene la culpa de todo lo malo que hay en mí. Eso es darle el poder al otro y es desgastarse en conflictos que además suelen generar y siempre generan densificaciones cada vez peores, incluso a nivel físico. Recordemos, hay gente que se deshace directamente en peleas contra la familia, en peleas contra los bancos, y de verdad se consumen en el peor sentido. Segunda esfinge. Espera. Esperar. Es decir, yo algún día podría hacer lo que quiero, mientras tanto voy dejando que pasen los días, los meses, los años y nunca lo hago. Después, tercera esfinge, justificación. Yo supongo que estoy justificado de no hacer lo que dije que yo quiero hacer porque tengo miedo de que vaya a ser el ridículo, porque es el otro el que no quiere que yo entre a tal lugar, porque, ¿no ves que no tengo dinero? Todo, justificación, espera, combate hacia afuera. 3 caretas de eso que llamamos el ego. El ego utiliza esas 3 caretas para tratar de atraparte en lo anterior, en que las cosas sigan igual, y cuando las cosas siguen igual, cada vez van a peor. Se trata simplemente de entropía. Tú dejas un coche en mitad de la nada, sigue igual, sigue igual, sigue igual, y de tanto seguir igual, cada vez va a peor. Esas 3 caretas son las que hay que atravesar, y las que Cristo atravesó y enseñó a atravesar, y enseña a atravesar. Por eso quiero asegurarme de poner un límite también ante lo que mi yo trata de infectar. Porque Cristo precisamente atravesó las esfinges. Lo que el yo pretende que, o sea, el ego, el yo, quiero decir respecto, para que tengan una definición al respecto, lo automático, es decir, lo humano, el humanito dentro de cada uno de nosotros que se piensa que, el problema lo tienen los otros, si yo no conociera tal, si hubiera nacido en otra familia, si hubiera nacido en otro tiempo, pues estaría mucho mejor, etcétera, 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 que son simplemente el compendio de todo eso que el otro, la sociedad, la cultura, tu familia, tus amistades, etcétera, 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 decidieron que tú seas. Lo cual no se resuelve cambiando al otro. Porque eso simplemente sería, por así decirlo, cambiar de ficha de partida. Lo interesante es que en la partida, por así decirlo, en la partida de la vida, partas, o sea, pongas una diferencia y inicies tu viaje interior para llegar a donde tú quieras. Una ficha puesta en lo alto de la montaña sigue siendo tan boba como una ficha puesta en la ladera o en el pie de la montaña. Lo interesante es que haya un jugador, por así decirlo, que se atreva a mover la ficha y llegar a donde quiere. Porque recordemos, hay cosas que en la montaña, y también es cierto que hay cosas que únicamente se pueden hacer en el pie de la montaña, otras cosas que solamente se pueden hacer en la ladera. ¿Qué pasa? Que porque yo nací en la cima de la montaña, no es así, pero supongamos, yo nací en la cima de la montaña, sigue estando tan igual de atrapado que quien nace en el pie de la montaña y no se mueve de ahí. Por eso lo que nos enseña la iniciación es aprender a crearte a ti mismo para que entonces tú puedas llevar tu ficha a donde quieras. Porque entonces significa que tú estás generando tu propia realidad. Lo que pasa es que también, para eso, vas a tener que realizar un recorrido interior y es lo que estamos aprendiendo aquí. Lo que quiero que aprendamos aquí. Y por eso les agradezco mucho esta oportunidad. Bien. Entonces, recordemos también, no es necesario que graben la reunión porque yo no la reunión desde sí. Vamos a hablar de distracciones. Asegúrense que cuando quieran poner audio, no simplemente comentando, sino
queriéndoles transmitir al respecto que, como habíamos visto, para retornar y asegurar que continuamos hacia adelante con las temáticas que venimos viendo, habíamos dicho que donde el yo pretende ver dos bandos, en realidad hay una confusión. Como les decía, si, por caso, tú quieres pelear físicamente, yo quiero pelear físicamente, ambos queremos lo mismo. En realidad no hay dos bandos, hay uno solo. Hay una confusión, hay un caos de ideas. Ahí tenemos en primer lugar una articulación de aprender a detectar lo que en el método de la magia se llama el caos de la idea, que es el paso 1. Caos de ideas que, mientras tu ficha, por así decirlo, quede ahí atrapada, lo único que conseguirás es densificar los caos que encontramos todos los días en la vida humana corriente. ¿Quieres realizar tu propia empresa? No puedes. ¿Quieres conseguir tu propia relación de pareja? Tampoco puedes. ¿Por qué? Porque otra cosa lo decidió. La enseñanza te enseña a aprender tú, a decidir. Y gracias a esa decisión, pasándola por ese camino interior que se llaman cada uno de los 11 pasos, generar la realidad que tú quieras. Eso en sí es una victoria. Por eso no nos vamos de tema. Cierto, quieres conseguir una victoria, pero para conseguir una victoria primero tiene que haber planteada una guerra de verdad, un combate. Lo que ocurre es que ese combate no es hacia afuera, sino que es interior. ¿Combate contra qué? Combate contra precisamente esos automatismos que configuran al ego. Entonces, en primer lugar, caos de ideas. Un solo bando confundido. ¿Por qué utilizo la palabra confundido? Porque precisamente esa es la etimología que nosotros en Occidente tenemos de guerra. Guerra viene de guerra, si bien recuerdo, etimológicamente. W-E-R-R-A. Si conocen un poco de inglés, también recordarán que es la misma palabra, es la misma etimología, vamos a decirlo así, que war. Guerra, guerra, war. En inglés tenemos otras palabras en distintas lenguas. Y todo eso viene de, por así decirlo, viene de la misma raíz. Más anteriormente viene de werza. W-E-R-Z-A. Eso a su vez también tiene otras derivaciones en palabras que podemos encontrar hoy en día en lenguas germánicas, por ejemplo, en alemán es pervirren. Se los estoy tratando de pronunciar con pronunciación más cercana a la española, pero lo pueden comprobar también. Verwirren. Si bien recuerdo, se escribe así. ¿Qué significa precisamente confundir? Confundir, dejar perplejo. Recordemos, sí, lo vuelvo a anotar por aquí, no se preocupen respecto de las grabaciones. Yo me encargo de hacer la grabación de la reunión y me encargo después de enviársela. Verwirren. Sí, confundir. Guerra, confundir, una confusión. Es muy intenso, sinceramente, porque pensamos que hoy yo me peleo contra el otro y lo que tengo que hacer es superarlo. Hay otra cosa que es la que hay que atravesar. Porque, por así decirlo, ¿a quién vas a superar si ni siquiera hay dos bandos, sino que hay uno y además está todo confundido? Es un estado que se llama rigurosamente 2 en 1. Parece que hay dos, pero en realidad no hay dos ni hay uno, hay un 2 en 1. ¿Dónde se puede encontrar eso en la vida cotidiana? En, por caso, las relaciones entre madres e hijos. En exactamente, también muy más claramente, no simplemente ahí, pero muy claramente en el embarazo. ¿Cuántas personas hay? ¿Hay dos? ¿Hay una? Hay 2 en 1. O sea, hay una madre que
tiene cierto grado de confusión respecto de su hijo. Están ubicados en ese estado específico que se llama 2 en 1. Precisamente no es ese caos, las divisiones automáticas. Por caso, si un hijo no atraviesa ese estado de 2 en 1, directamente no nace. Y probablemente lo que cause sea tanto la muerte de ese hijo como la muerte de la madre. Todo esto tiene una lógica que vamos a ir develando paso a paso. ¿Por qué entonces nos puede llegar y nos tiene que resultar interesante lo que nos aporta Sun Tzu? Porque fíjense, ante la guerra, ante lo que en un primer momento resulta confuso, 2 en 1, caótico, él propone poner un arte. Está ordenando algo que es caótico. ¿Y quién ordena lo que es caótico? El ordenador se llama Dios. Dios es el que transforma caos en cosmos. El que lleva el caos, lo toma, lo ordena y con eso genera realidad. Y con eso genera la realidad que quiere. Ahí tenemos una articulación de por qué es muy interesante que nos interese lo que nos aporta Sun Tzu. Y por qué, entonces, también, si nos interesa Sun Tzu, nos tiene que interesar cada uno de los 11 pasos de la magia. Nos tiene que interesar el método de los 11 pasos de la magia. Porque precisamente esa es la lógica que nos enseña José Luis en la enseñanza iniciática que transmite. Nos enseña a ordenar el caos, siguiendo la lógica de la divinidad. Esa misma lógica que encontramos, en un primer lugar, en el arte de la guerra. Ahora, aquí se abren muchísimas puertas de entrada. ¿Por qué? Porque estamos diciendo, vale, reconocemos en un primer lugar, hay un caos. Entonces, ¿con qué lo ordeno? Lo habíamos anticipado antes, con la palabra. Precisamente Dios ordenó que haya luz, ordenó que haya día, ordenó que haya noche, ordenó que hayan animales, ordenó que hayan plantas, ordenó que haya el agua, que haya el fuego, que hayan los distintos elementos, ordenó que hayan también creaciones de personas, que creó a la humanidad con la palabra. Esa es la lógica que nos enseña el método. Aprender a ordenar el caos con la palabra. Lo que ocurre es que entonces vamos a tener que aprender a escucharnos. Porque simplemente palabrerío, o sea, palabras sin escucharse, vibraciones en lo físico, no generan más que caos. Solamente generan caos. Lo que muy interesantemente nos enseña la iniciación es que aún en ese aparente caos se oculta un orden oculto que se desoculta con la escucha. Todas estas cuestiones son articulaciones, indicaciones, precisiones que nos enseña el paso 1. ¿Por qué? Porque en primer lugar, recordemos, mientras las fuerzas estén caóticas, estén divididas, no vas a crear la realidad que tú quieres crear. Y si vienes a esta charla, si vienes a esta actividad, y ojalá, o sea, no solamente a esta charla, sino también ojalá de esta charla en adelante, recordemos que esta actividad la realizamos una vez al mes, con compromiso de continuidad. Si vienes aquí es porque quieres generar una realidad, porque quieres generar no simplemente una realidad, no, eso es error mío, porque quieres generar tu realidad, no una realidad cualquiera. Precisamente lo que hace el yo, el ego, es generar una realidad, o sea, la que le decidió la cultura, la sociedad, la familia, las relaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es el paso siguiente que corresponde realizar? Hemos detectado, en primer lugar, paso 1, caos de la idea. Segundo paso, orden, el orden de la palabra. Una vez escuchado cuál es el orden oculto que se esconde en ese caos aparente, tenemos posibilidad de aprender a decidir, sí señor, qué es
lo que tú sí quieres. Ahora, claro, eso va a llevar todo un viaje interior, porque vas a tener que arriesgarte a nombrar qué es lo que tú sí quieres. Y cuando, porque sucede así, cuando mientras vas escuchando lo que tú nombras y escuchas dónde están los desvíos respecto de lo que tú quieres en realidad conseguir, si yo te digo, yo quiero poder viajar por el mundo, como les decía al principio, a través de un ejemplo similar, de poder hacer algo a hacerlo, hay un trecho enorme. ¿Qué es lo que vamos a descubrir a través de escuchar esos desvíos? Oye, ¿y desde dónde sucede? Que lo único que... ¿Desde dónde? No simplemente desde dónde sucede, porque no es afuera. ¿Desde dónde me viene? Que lo único que yo quiero hacer es poder hacer las cosas. Ahí se abre todo un viaje de atravesar toda una serie de barreras que no están afuera, sino que están adentro y que fueron instaladas por otro. Pues resulta tal vez que cuando yo decía que quiero poder hacer las cosas, pero después no lo hacían, mi familia venía y trataba de ayudarme por todas las vías. Y así yo encontraba, ¡ay, qué bien me quieren! Mira cómo me quieren. Y lo que quedó inscripto con eso es una función automática que se detona en todo. No depende de, por así decirlo, los otros históricos, sino que es un automatismo que, como un programa informático, se lleva a todos lados. Un ordenador PC, o sea, una computadora, tiene un programa y da igual quién es el otro que use a la computadora. El programa sigue estando ahí. El funcionamiento sigue estando ahí, varíen lo que varían las circunstancias externas. Por eso, precisamente, tenemos posibilidad de comprender también por qué no funcionan esas, entre comillas, soluciones supuestas de pretender separar al otro, a lo que sea que te moleste, lo que sea que te surja automáticamente separar en lo denso. Caso que tenemos posibilidad de ver muy claramente, Trump. Si ya tenemos en Europa, por así decirlo, toda una historia comprobatoria de que poner un muro de metal entre tú y eso que supuestamente quieres dejar afuera no funciona, muro de Berlín, ¿desde dónde se les ocurre pretender aplicar eso mismo en Estados Unidos? No les va a solucionar un carajo, de hecho les va a ir peor. Tan peor también les está yendo por caso a los que se quieren separar de la Unión Europea. No digo, no se trata de que ahora, yo soy europeísta ni cosas de esas. No. Se trata de que desde donde lo están haciendo, desde donde pretenden hacer esas cosas y lo que están haciendo está totalmente desviado, porque es que no funciona. En el Brexit, ¿a qué me refiero? A lo que está sucediendo en Reino Unido respecto del Brexit. No les funciona un carajo, disculpen la palabrota. Es decir, anunciaron eso, de repente empezaron a irle fatal la economía y ahora están metidos en un laberinto espantoso queriendo atravesar algo que se metieron ahí, por así decirlo, se pusieron la soga al cuello ellos mismos. Precisamente eso es lo que también tenemos posibilidad de encontrar a nivel de la vida de cada uno. Uy, voy a cambiar de trabajo y todo me va a ir bien. No, porque no atravesaste la problemática que actúas en toda tu vida, problemática que actúas en toda tu vida, tu condición humana, o sea, el ego, el yo. Y precisamente al respecto, es como les decía lo que encontramos también en el caso del Brexit, que por eso digo, me resulta tan ridículo, porque ahora mismo están pretendiendo hacer otro referéndum para ver si al final no hacen el Brexit. O sea, 2 años de perder el tiempo simplemente por optar por, entre comillas, soluciones que son las que ofrecen los paradigmas imperantes. Tú sepárate de los demás y va bien lo que te va. Nada. Nunca separarse en lo denso soluciona algo. Lo cual no significa que por caso, si tú quieres conseguir un trabajo diferente del que tienes ahora, no significa que no te dirijas a hacerlo. Lo que quiero que quede bien claro aquí es que separarse de algo en lo físico, en lo denso, no soluciona algo. Atraviesa la problemática que también se manifiesta a través de ese conflicto, que es el que ves actualmente, y luego, cuando hayas conmensurado haber atravesado eso, luego vemos
si de verdad quieres también optar por vía de hacer un cierto cambio a nivel de los densos. Puede ser que sí, puede ser que no, pero ya decides tú, ya es muy diferente la cuestión. Ya no es que las circunstancias externas, ya no es que el ego decida por ti, sino que tú, en todo caso, ya ahí tomas tu decisión. Eso es lo que enseñaban las culturas originarias y se puede hacer perfectamente. Lo que es una enfermedad es pretender que yo voy a hacer la guerra contra ti, te voy a destrozar, te voy a partir en dos y entonces a mí me irá bien. No, porque después viene otro igual o peor. Caso, se puede comprobar en la historia, caso Napoleón. Bueno, no me refiero específicamente a Napoleón, no. Me refiero a que Napoleón vino después de un intento de separación en lo denso que fue llevado a cabo, ¿por qué? Por la supuesta Revolución Francesa. Vamos a partirles la cabeza a todos los de la nobleza y vamos a estar genial. Les vino Napoleón encima y se proclamó emperador. Napoleón también aplicaba y tenía ciertos intereses en estos temas. Ahora mismo no hablo específicamente de Napoleón a nivel de persona. Lo que sí les hablo es que supuestamente los que organizaron la Revolución Francesa tenían en su mente la idea de que ¡ay, qué bien nos va a ir sin tener reyes que dictaminen la política del país! Les vino un emperador encima. Y aunque hoy en día tienen la supuesta república, tienen la República Francesa, tampoco es que le vaya mucho mejor que el resto de países, sinceramente. Nosotros quiero decir, los españoles tenemos una monarquía y tampoco es que la vida sea tan diferente. No quiero, qué bien, qué mejores están los franceses porque no tienen un rey. Son condiciones externas. De eso se puede hablar también muchísimo al respecto, pero vamos a continuar. ¿Por qué les decía entonces ahora respecto del orden de la palabra? Porque yo entiendo que ahora sí corresponde, de acuerdo con lo que venimos desarrollando, que ustedes tengan la posibilidad de poner en palabra las preguntas que quieran plantear a ese respecto. Entonces, estamos aprendiendo a través de cierto ejercicio también, práctico, aplicable, plático, o sea, aprender a platicar, aprender a utilizar la palabra, para hacer el paso de paso 1 a paso 2. Tener la posibilidad, entonces, ahora, si ustedes quieren, recordemos la referenciación de que solamente sea posible realizar la pregunta si la articulan, la relacionen con las cuestiones que estamos aprendiendo en y desde esta reunión. O sea, poner en juego el paso 2, teniendo en cuenta cierto referente para aplicar eso. O sea, relacionar con los conceptos que estamos viendo, que estamos recorriendo, que estamos aprendiendo, que estamos comprendiendo y que también de eso nos llevamos conclusiones. Ahora mismo ustedes tienen la palabra, tienen la pelota en su campo. ¿Alguno de ustedes quiere realizar su pregunta? Yo con mi escucha me comprometo a ayudarles a responder, a que cada uno lleguemos a una respuesta individual y que con eso continuemos este recorrido que de verdad les agradezco mucho que tengamos la posibilidad de compartir en y desde hoy y continuar compartiendo. ¿Quieren entonces plantear algunas preguntas? Yo entiendo que si han venido es porque también alguna inquietud, alguna cuestión, algo que quieran plantear tendrán. Si quieren hacerlo, pues poniendo audio, escribiéndolo en el chat, adelante. Pregunta, recordemos, pregunta. Escucho. Veo que también están escribiendo ahí. Si quieren también lo pueden hacer, por si acaso no lo llegaron a escuchar, si quieren también lo pueden hacer a través de audio, O sea, si quieren poner el micrófono en activo y realizar alguna pregunta al respecto, abierta. Es decir, en ese sentido, cierto, tenemos el referente de que sea relacionado con lo que estamos recorriendo y también que sea de cualquier temática que quieran plantear. Si tenemos esa posibilidad aquí. Y en eso llevaremos más o menos los 10 minutos finales de la charla por hoy.
y con la posibilidad, claro está, de continuar recorriendo en IES de hoy. También les decía, si quieren hacerlo a través de audio, pues también mucho mejor, porque así no esperamos. Trato también de mantener cierta paciencia al respecto, pero consideremos también que no es posible esperar. Porque cuando pasa el tren, por así decirlo, el tren pasa, es decir, no espera a... Vale. Entiendo que lo que planteas ahí, Ulises, a través del chat, es lo que quieres ubicar. Voy a leer aquí también para que si alguien no llegara a leer el chat, pues también tenga posibilidad de escuchar. Si quiero alcanzar resultados imposibles a mi yo. Desde lo aprendido automático como demostración de que creo mi realidad absoluta. En primer lugar, escuchemos. Al principio de la reunión de hoy, les había propuesto considerar cierta cuestión de que generalmente cuando las personas hablan no escuchan siquiera entre sí, ya, ni a sí mismas ni entre sí. Y esto se puede comprobar muy fácilmente en lo escrito a través del chat. Dicho esto, por favor, aclaración de entrada. Muchísimas gracias a Ulises por dar el paso, también. Ahí. No siempre la gente se atreve a plantear cuestiones así. Así que, en primer lugar, muchísimas gracias de verdad por la posibilidad de que tengamos posibilidad precisamente de trabajar con ese material. Dice, yo planteé pregunta, sin embargo, leamos lo que fue escrito en el chat. Quiero alcanzar resultados imposibles a mi yo desde el aprendido automático como demostración de que creo en mi realidad absoluta. ¿Dónde está la pregunta? ¿Se dan cuenta? Yo les propuse realizar una pregunta y lo que trató de responderse ni siquiera es pregunta, sino que es otra cosa. Nos damos cuenta de qué es lo que hace el yo, de qué es lo que hace el ego. Tú quieres ir al norte, acuerdas ir al norte, te propongo y acuerdas ir al norte, y sin embargo, ¡plum!, automáticamente a otro sitio. ¿Ven el funcionamiento de los 11 pasos de la magia en acción? Lo que nos permite desocultar todo eso. Ni siquiera me he puesto a todavía, ni siquiera les propongo que todavía escuchemos lo que se dice dentro de la frase, sino veamos, es decir, se propone realizar una pregunta y ¡pum!, surge otra cosa totalmente diferente. Cierto, yo había propuesto de lo que quieran plantear, de lo que... Ok, pero aún esa cuestión ni siquiera tampoco me he puesto a ubicar respecto de si está relacionado o no con lo que venimos recorriendo respecto del arte de la guerra. No, sino simplemente la cuestión de realizar, te propongo hacer una pregunta, ¡pum!, se responde otra cosa totalmente diferente. Ahí está la división automática que también mencionaban a través del chat. Eso es división de fuerzas. Evidentemente que mientras las fuerzas estén divididas, no vas a llegar a donde quieres llegar. Esto se puede comprobar fácilmente. Tú imagínate, te subes a un carro, un coche, y le dices al conductor, quiero que vayamos al norte-sur. No se entiende, es decir, ni siquiera se llega a ser posible definir ahí una cuestión, es decir, pero voy al norte o voy al sur. ¿Ve? Porque si están las fuerzas divididas. Y mientras las fuerzas estén divididas, no se hace magia. No lograrás generar tu propia realidad. Esa primera develación es lo que entiendo que es más importante que desocultemos. No se trata de filosofía, no se trata de una simple cuestión de vamos a pensar y vamos a elucubrar cosas. No. Ven que aquí hay una guerra. Ven que aquí hay una guerra porque tú quieres decir una cosa, sin embargo hay otra fuerza dentro de ti que tira hacia otro lugar. Eso se llama guerra, señores. Por eso resulta tan apasionante también descubrir que cuando Sun Tzu enseña del arte de la guerra no se refiere simplemente a una cuestión militar. Se refiere a una lógica mucho más profunda, mucho más sutil. Y por eso también entiendo que resulta, no voy a decir ofensivo, pero sí bastante limitante cuando uno por caso se pone a leer lo que la gente dice respecto del arte de la guerra y dice, no, es un tratado simplemente de estrategias militares.
Para empezar, siquiera, Sun Tzu no hablaba simplemente de estrategia, Sun Tzu hablaba de estrategia y táctica dentro de otros conceptos que vamos paso a paso recorriéndolos. O la gente que se piensa simplemente que el arte de la guerra se puede aplicar a los negocios. El arte de la guerra se aplica también a los negocios, que es distinto. También. Y restringirlo simplemente a un área fragmentada es precisamente lo que hacen las sectas. Por caso, si en algún momento ustedes teniendo interés sobre estos temas les llegarán a decir, oh no, estás aprendiendo cosas de sectas y tal. Lo sectario auténticamente es lo que pretende fragmentar de manera arbitraria y agresiva, vamos a decirlo así. Si yo pretendo solamente tomar el arte de la guerra para conseguir simplemente un poquito más de dinero, en realidad eso sí es sectario. Más allá de las relaciones grupales. Alguien puede ser totalmente sectario sin haberse juntado en un grupo específico en su vida. Sectario, sectorizador, de manera arbitraria. De hecho, una cuestión totalmente sectarista, la ciencia, te parte toda la realidad en la matemática, no tiene algo que ver con lo que pasa en la lingüística, no tiene algo que ver con lo que pasa en tu anatomía, no tiene algo que ver con lo que pasa respecto de la física. Eso es sectario. Sectariza, pam, 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 parte de manera automática y totalmente arbitraria. Cuando lo que enseñan y enseñaban y enseñan todavía hoy y continuamente y de manera atemporal y espacial las culturas originarias iniciáticas, es que precisamente hay una continuidad entre todo eso que creemos que está separado. Hay una continuidad entre lo que pasa respecto de tu mente, de tu mentalidad, de qué pasa contigo como persona. Hay una continuidad entre eso y lo que obtienes en tu negocio, lo que obtienes en tus relaciones personales, lo que generas en tus viajes, en tus estancias, en tus casas, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que nos permite, en primer lugar, recorrer el arte de la guerra es precisamente a detectar esa continuidad. ¿Dónde está representada? Les puedo confirmar que desde la primera página de El arte de la guerra, Sun Tzu ya está hablando de esa continuidad. Se le dice así en, si bien recuerdo, es en topología. Una figura topológica. La banda de Moebius. No sé si la conocerán, en caso de que no la conozcan. Es esa figura, no simplemente una figura así, sino que a través de la figura aprendemos a reconocer el funcionamiento de la mente. Como les decía, esa figura topológica donde vamos a ver una cinta. Vamos a ver si... no, ahora mismo no tengo por aquí. Disculpen, algo con que lo que representárselo gráficamente. Pero pongamos una cinta. En un primer lugar es... una cinta para el pelo. De estas que son circulares y solamente tienen una cara de adentro y una cara de afuera. La banda de Moebius es diferente. Porque, por así decirlo, tú vas recorriendo la banda. O sea, cuando vas recorriendo la cinta simplemente estás afuera, estás afuera, estás afuera, o estás adentro, estás adentro, estás adentro, y así todo el rato. Sin embargo, la banda de Moebius tiene la particularidad de que, por ejemplo, tú vas recorriendo una cara, estás afuera, estás afuera, estás afuera, pero después tiene un giro que te permite acceder al lado de adentro. Y de repente estás adentro, estás adentro, estás adentro, y después tiene otro giro más y otra vez estás en el lado de afuera. Y en realidad no hay lado de afuera ni hay lado de adentro, sino que hay una continuidad. Y eso también se representa en el arte de la guerra. Y se los puedo conmensurar. Se los puedo demostrar gráficamente dónde está ubicado. Eso sí, para eso hay que continuar recorriendo. Yo les propongo, no hemos entrado directamente a lo que es posible desocultar de la frase que ubicaste Ulises. Yo propongo esto. Ahí. Muchísimas gracias también por ubicar ahí. Tratemos ahora de no desviar, porque ya también ahora estamos concluyendo la reunión. Que ok, vale, si tuvieron ahora el interés de ubicar preguntas, pues entonces les propongo lo que les propongo ahora, que es de ahora al mes que viene celebraremos una nueva charla. O sea, bueno, la fecha exacta se las comunicaré próximamente. Puede ser a lo mejor segunda o tercera semana de febrero. Y lo que les propongo es que, por ejemplo, Paulina, que escribiste ahora una pregunta, sí, si bien, disculpa que no me he puesto a leerla ahora mismo específicamente. Ulises, tú también planteaste algunas cuestiones. De aquí a la vez que viene,
vayan también, yo les enviaré la grabación de ahora si quieren también para volverla a escuchar, etcétera. Planteen en la reunión que viene, es lo que les propongo, ¿eh? ¿No? Si no lo quieren hacer, cuestión de cada uno. Pero digo, planteen en la vez que viene, de acuerdo con lo referenciado, es decir, hacer una pregunta respecto de lo que estamos recorriendo a través de El arte de la guerra, los 11 pasos de la magia. Y si realizan la pregunta la vez que viene, yo me encargo de ayudarles en generar una respuesta que permita a cada uno continuar avanzando. Ahora mismo no es posible porque ya más o menos llegamos a la conclusión, 50 minutos. Yo tenía planeado más o menos esa longitud de reunión de hoy. Lo que sí intento y trato, y ojalá logre, de transmitirles es lo totalmente aplicable de esto. Y si es posible que les haya logrado, aunque sea en cierto modo, interesar en continuar aprendiendo de estos temas, bueno, entiendo que cierto nivel de objetivo de estas actividades, de esta charla, de esta actividad, está siendo conseguido paso a paso, eso sí. Muchísimas gracias, les pareció interesante, les pareció divertido. Si tienen posibilidad, yo enviaré, puede que de aquí a la semana que viene más o menos, en el plazo de unos 10 días máximo, si bien tengo calculado, la grabación de la charla de hoy. Les agradezco mucho si en la grabación, o sea, en la página de YouTube, porque se los enviaré a través de YouTube, si tienen posibilidad de, por favor, ubicar algún feedback, algún comentario, una impresión de, bueno, qué tienen de vivencia, qué tienen de experiencia al respecto de lo que estamos recorriendo, porque eso a mí también me ayuda a calibrar muchísimas cuestiones. Y también para mejorar yo como enseñante. Muy bien, pues muchísimas gracias, de verdad. Como les decía, les pareció interesante, si lo pueden escribir rápidamente también a través del chat, que sí y tal. Por cierto, yo me llamo Ramsés, no Ramales. Tengo que tener mucho cuidado porque yo también voy mucho por las ramas automáticamente, eso hacia el ego en mí, y entonces tengo que cuidarme de eso. Ramses, no Ramales. Si lo pueden ubicar por ahí al respecto de si les pareció interesante, si les parece interesante, sí. Y de verdad, sí, ojalá de verdad en la próxima reunión y desde la próxima reunión también tengan ese buenísimo interés, sí, después de plantear preguntas y tal, que de todo lo aprovechamos para seguir avanzando. Yo entiendo muchísimas gracias, de acuerdo. Pero aún así, ok, entiendo lo del teclado predictivo, pero por eso, precisamente, como de predecir se trata, pues entonces aprender a escuchar lo predicho, lo dicho previo, pues entonces yo también en eso tengo que leerme. ¿Se entiende? Si veo y automáticamente, hoy muy filosófico y tal, muy por las ramas, que me llamen ramales, no lo puedo desatender. Por eso, hay que aprender a escuchar lo que también te dice el universo. Claro que sí. Y no se trata de ocultarlo, evidentemente. Muy bien, muchísimas gracias. Y pues entonces hasta la próxima. Me aseguraré de enviarles la también fecha del próximo encuentro. Y pues en ese caso, muchísimas gracias por participar en la reunión de hoy y ojalá desde la reunión de hoy. Chao, chao.